A ver si tenemos. Sí, ahí va. Hay alguien que me escribió por WhatsApp, ya le paso de vuelta. Recording in progress. A ver ahí si no me hace. No. Espera. Estoy Estoy con con dos dos aparatos y me y me hace hace un un poco poquito de de eco. eco. Ya estamos. Espera, que me voy a salir de aquí. Ah, Ah, ya ya sé, sé, ya ya sé. sé. Listo. Perdonen, ahora no vamos a tener red. Bueno, cerrando con el proyecto este de artesanos, los chicos terminaron preguntando en qué escuela querían estudiar, si en con esta forma de comunicación, o en esta, porque para nuestro asombro, al día siguiente las chicas de construcciones, cuando hacían el horno de barro que hacen todos los años, le pidieron permiso al profe para intervenirlo con mensajes positivos. La verdad que fue un proyecto que a algunos incomodó porque empezamos a hablar de cuestiones que también pasan por ahí entre los adultos, no solo entre los chicos, que pasan en las instituciones, sobre todo con el tema de los vínculos, y empezar a hablar de la posibilidad del diálogo, de aceptar las diferencias, de aceptar al otro. Planteó un trabajo que se siguió el año siguiente en la escuela, pero que no dejó de ser algo que motivó un poco de incomodidad en algunos, ¿sí? A ver, no, ahí dicen que tiene mala conexión y cortes. Bien, en este proyecto nosotros podemos ver que se trabaja, integramos contenidos y mientras tanto quiero que los profes de matemática y si hay profe de alguna otra área, puede escribir dentro de su área, pero como es alfabetización en matemática el eje, me gustaría que me escriban en el chat qué contenidos se imaginan que trabajamos de matemática en este proyecto. A ver, ahí me aparecen algunas respuestas. Bueno, el alumno como protagonista, porque ellos tomaron la decisión de ir por otro lado, con autonomía, aprendizaje colaborativo, las puertas se pusieron en el patio, se trabajó en equipo. Fíjense que ante una sugerencia del directivo, ellos fueron los que le dijeron, no va a funcionar eso, planteemos otra cosa. Bueno, desarrollamos la creatividad, la indagación permanente, ciudadanía responsable, porque Me meto hablamos de un cuidar. poquito, May. Habían varios Sí, profes que hablaron en el chat anterior, antes que se nos cierre, de ay, varias sí. aplicaciones matemáticas y se nos quedó cortado, así que si pueden volver a escribir o si no, después lo vemos en lo que Sí, se guardaron de los chats. Pero sí, por ya hay buenas favor. respuestas acá de vuelta. Dale, gracias Lucas. Vamos a ir leyéndola. Yo tengo el celular al costado, así que lo veo. Análisis de encuestas, muy bien. Creatividad, sacar presupuestos, tal cual. Nosotros cuando tuvimos que pintar, ellos averiguaron en los distintos locales de la ciudad los tipos de pintura para ese trabajo que teníamos que hacer, que eran puertas de madera, y sacaron las superficies de las aberturas y calcularon los costos. ¿Qué pasó cuando averiguamos los costos? Que no todas las marcas de pintura venían con la misma presentación. Algunos venían en litros, en tarros de 25 litros, de 1 litro. Les daban los presupuestos con distintas presentaciones. Entonces eso también hizo que ellos analizaran que tenían que calcular cuánto salía 1 litro en cada una de las presentaciones. Unidades de medida, figuras geométricas, muy bien. Proporcionalidad, bien. Ampliación de bosquejo en diseño, sobre todo el de la puerta que presentamos en la Bienal de Arte, lo habíamos hecho en las obras de plástica y después lo pasaron en escala sobre la puerta.
Geometría, empleando figuras geométricas, proporcionalidad, presupuestos, medidas, cantidad de materiales y gastos. Muy bien. Miren cuánto, estadísticas, encuestas, cantidad de material, presupuesto, escala, sí, escala se trabajó. Bien, datos, presupuesto, bien. Inclusive esto puede fomentar, yo por eso dejo siempre ese cuadradito naranja aparte, porque puede generar todos los contenidos y crecer el proyecto en los contenidos que ustedes consideren. Fíjense que ahí el espacio y tiempo flexible fue importante también, darles el tiempo a ellos para que recorran la escuela, indaguen en las problemáticas que tenían y descubran este problema que lo veían todos los días sin darse cuenta que existía. Es un poco vivir la escuela distinto, ¿no? Este proyecto lo llevamos a Feria de Ciencia en el eje arte, llegó a Nación, recibió un premio, así que nos fue muy, muy bien. Bien, vamos con otro de los ejes. Cualquier pregunta que quieran hacer, avanti. Bien, interdisciplinario transversal. La ESI, a full con ese proyecto. Trabajar conversión de unidades en el armado de un corral. Ah, este es un ejemplo de las agrotécnicas. Sí, excelente. Bien. Ahí en el armado del corral, si bien puede ser un proyecto, a lo mejor hay que pensar en algo en donde ellos puedan usar la creatividad y puedan pensar en materiales impensados para ese proyecto, como para que no sea una actividad, vamos a hacer un corral, sino plantearlo y ahí es en lo que vamos a trabajar hoy. Así que tranqui, tranqui, pero por ahí vamos a ir hoy. Bien, fechas importantes. La misma escuela cumplía 100 años y una de las paredes de la biblioteca estaba muy fea, así que planteamos hacer un mural alusivo. Hicimos un concurso, los chicos presentaron varios diseños, también un dibujo en escala de la pared a intervenir porque tenía ventanas, inclusive acá en el centro tiene una luz, ¿sí? Y decidimos trabajarlo con distintas técnicas, mosaicismo, material de frente, el taller de herrería participó en hacer algunos diseños para la pared, trabajamos con cerámica, vitrofusión, bueno, se trabajaron muchísimas técnicas en base a ese diseño, que bueno, la idea era contar las modalidades de la escuela y la historia de la escuela en esa pared. Bueno, esto llevó a indagar muchísimo cómo se había transformado la escuela en los años, qué teníamos que mostrar en ese mural. Así que bueno. Por encargo. En este caso, la ETP que participó de esto tiene modalidad en informática, así que los chicos del sexto año, en este caso, en pandemia, trabajaron en el tendido de redes en las escuelas locales, sobre todo el año siguiente a la pandemia, donde teníamos los chicos que iban alternados. Bueno, estos chicos se capacitaron con el proveedor de cable local, de internet local, y trabajaron en equipo con esta institución, que es la que provee el internet en la ciudad, para hacer el tendido de cables de redes. La verdad que fue un proyecto hermoso, porque aparte es una escuela de un entorno muy vulnerable, con chicos que tienen muchas dificultades para insertarse en la comunidad, y después de este proyecto recibieron regalos de todas las escuelas a modo de agradecimiento en la graduación. Entonces realmente fue un reconocimiento a su trabajo y una visibilización de lo que hacen en la escuela. Bueno, este es otro proyecto que se los voy a contar más en detalle, que fue una propuesta comunitaria, porque en realidad yo le planteo como pregunta impulsora, en realidad veníamos trabajando con el cambio climático en educación tecnológica, y les pregunté qué podíamos hacer desde la escuela para ayudar a reducir los problemas que tenemos con el cambio climático. Bueno, salieron un montón de propuestas, desde paneles solares, termosolar, pero un grupo
investigó que la escuela tenía muchos tubos fluorescentes y que si los cambiaban por tubos de LED podían reducir al 50% el consumo energético de la escuela. Esto lo hicieron un grupo de chicos en una semana, de segundo año también, 14, 15 años, fueron a investigar lo que salían los tubos, eh, los trajeron. Bueno, y acá también les voy a pedir que piensen cómo trabajó, cómo trabajó el área de matemática en este proyecto. Bueno, cuando ellos traen la propuesta, habían hecho hasta análisis de costos porque sabían lo que salían los tubos y cuántos necesitaba la escuela. Cuando se lo plantean a la directora, era como decirles hoy 1.000.000 de pesos. La directora automáticamente les dijo, no lo puedo hacer. Así que ellos se vinieron muy deprimidos porque no podían llevar adelante el proyecto. Entonces, en ese momento digo, vamos a hacerlo en partes, no tenemos que hacer todo el proyecto juntos. Veamos si este año podemos conseguir hacer algo para conseguir dinero para comprar algunos tubos. Y surgió la idea de hacer una obra de teatro, porque había habido una obra en la escuela hacía poquito, de afuera. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos nuestra propia obra que toque el tema del medio ambiente? De paso, concientizamos al resto y, y hacemos algunos pesos. La idea era ir a la gorra, no cobrar entrada, porque bueno, todos estos temas se discutieron con ellos. Como éramos institución educativa, no queríamos cobrar entrada. Ellos hicieron una historia que se llamó Un viaje accidentado, porque eran unos hermanos, no sé si ahí alcanzan a ver, diseñado por ellos. Ahora los van a ver trabajando. Como no encontramos un guión que tenga que ver con lo que queríamos, ellos con la profesora de lengua hicieron el guión. En ese viaje ellos iban atrás en el tiempo, entonces con la profesora de historia trabajaron qué momento histórico podían irse. Bueno, buscaron el regreso a la democracia como un momento importante para nosotros. Con el profesor de música trabajaron qué música se escuchaba atrás en el tiempo y cómo era la ropa. Bueno, en eso las familias empezaron a colaborar. Dividimos a los chicos en grupos, porque había un grupo que se dedicaba a la escenografía y ahí los ven trabajando con material de reciclado. Chicos que se dedicaban al vestuario, otros al maquillaje, que buscaron también hacer un maquillaje orgánico para no usar materiales que no sean degradables. Bueno, la verdad que salió, como volvieron atrás en el 85, en el 83, los padres colaboraron un montón en la música, se dieron cuenta que escuchaban la misma música que ellos ahora, entonces vieron esas coincidencias. Bueno, y la historia era que después iban al futuro y el futuro era un futuro negro donde no había oxígeno. Habían diseñado unos trajes hechos todos con sachet de leche que estaban muy buenos y esos chicos del futuro, como no tenían oxígeno, tenían unas botellas plásticas con plantitas adentro que le daban el oxígeno para poder respirar. Bueno, fueron sumamente creativos, hicieron una canción al final. Lo hicimos una vez en la escuela y lo hicimos una vez en la biblioteca de la ciudad, a sala llena. Y con lo que, bueno, también habíamos armado un video, teníamos el que musicalizaba toda la obra, o sea, cada chico trabajó en lo que más le gustaba, ¿no? Y con la integración de varias personas. Teníamos la encargada de la parte económica, que era la que recolectaba el dinero, rendía cuentas, y la que se encargó de pagar todos los gastos que habíamos tenido para la obra y con lo restante llegamos a comprar 16 de los 80 focos que necesitaba la escuela, con una sola presentación. Estos chicos me habían pedido ir en vacaciones, porque lo hicimos a fin de año, ir en vacaciones a instalar los focos a la escuela para que la escuela no tenga ese gasto. O sea que miren cómo podemos motivar a nuestros estudiantes a que tengan ganas de ir a la escuela. Bueno, acá estamos. A ver, los leo en el chat. ¿Qué podrían haber hecho desde el área de matemática con este proyecto? Nos divertimos mucho también. Con estos estudiantes me los encontré el año pasado en una formación de ABP que los entrevistamos para que nos cuenten cómo habían vivido esta experiencia. Ellos ya están en la universidad y para mí fue muy grato escucharlos
que se daban cuenta, que recién ahora de grandes se dieron cuenta cómo todo lo que aprendieron jugando casi, porque aprendieron a gestionar los tiempos, a trabajar en equipo, a organizar esos tiempos, los recursos. Una de las anécdotas es que yo para la exposición en la biblioteca quería hacer unas tarjetas. Pongo en el grupo de WhatsApp que teníamos, vamos a hacer hacemos un diseño para la tarjeta. Bueno, automáticamente me empezaron a mandar esos diseños que ven ahí. Bueno, seleccioné 3 nomás, pero era uno atrás del otro, uno más creativo que el otro, hasta que seleccionamos este que está acá abajo, que es el que daba la fecha y el encuentro y la frase que nosotros habíamos elegido. Pero me dijeron, cero papel, profe, no vamos a gastar en papel, que sea digital. También lo llevó a cuidar las instalaciones de la escuela, a apagar la luz cuando salían al recreo, a tomar conciencia de que ese cambio climático lo tenemos que hacer entre todos. A ver, ¿qué ponen en el chat? Matemática financiera, el valor del dinero en el tiempo, educación financiera, contabilidad informática, excelente. Así fue. La profe, como es una escuela que es bachiller, es orientada, la profesora de contabilidad, que tiene otro nombre y ahora no me va a salir, fue la que los guió en llevar la contabilidad de todo esto. Bien, todo ABP empieza de este desafío, este problema y de esa pregunta que va a motivar ese deseo por resolver el problema. ¿Y por qué le decimos pregunta motivadora, pregunta desafiante? Porque yo necesito narrarlo y mostrar el mismo entusiasmo que quiero tener de ellos, ¿sí? Entonces es muy importante cómo nosotros pensamos la narrativa del inicio de este proyecto. ¿Cómo le vamos a dar a ellos esa pregunta motivadora? Eso de también estar atentos a lo que nos van diciendo y cómo puede empezar a surgir otra pregunta. Y dentro de esas preguntas tenemos que diferenciar muy bien lo que son las preguntas fácticas, o sea, las preguntas que las puedo responder con un sí, un no, o con un dato puntual, como por ejemplo, cómo se clasifican los materiales. ¿Sí? Yo puedo decir en artificiales o naturales, o los puedo clasificar en maderas, metales, plásticos. Tengo distintas clasificaciones, pero no hay nada para crear, no hay nada para indagar, no hay nada para que ellos puedan resolver. En cambio, la pregunta motivadora es una pregunta que nos va a invitar a la acción. Uno de los ejercicios que nosotros les planteamos en el aula, es que ustedes puedan, yo la plataforma les puse varios, unos son los sombreros de pensamiento y que de acuerdo al sombrero que tienen van a hacer un tipo de pregunta. ¿Sí? Son de distintos colores, que por ahí para los más chicos está buena esa actividad. Y la otra es que ellos se hagan todas las preguntas que quieran con respecto a ese problema que ustedes plantean. Con todas esas preguntas, ustedes pueden ir después filtrando. Por ejemplo, las preguntas que no tienen nada que ver con el contexto que ustedes redactaron, o sea, que no tienen que ver con la realidad de la escuela, que son muy descontextualizadas, y bueno, vamos a sacarlas, pero que lo hagan ellos, ¿sí? Vamos a ponerlas en esta fila de las descontextualizadas. Después, las preguntas fácticas, o sea, las que yo puedo responder sí, no. Si yo le pregunto, ¿puedo hacer una banda? Sí o no, van a ser las respuestas. A lo mejor la pregunta tiene que ir por otro lado. Entonces, cuando vamos descartando esas preguntas fácticas, nos vamos a ir quedando con esas preguntas que nos van a invitar a desafiarnos. ¿Y cómo me doy cuenta que es una pregunta motivadora? Y acá tenemos una guía. Primero porque induce el pensamiento, ¿sí? Yo tengo que pensar cómo la puedo resolver. Si yo les digo, ¿puedo hacer una banda? Sí o no me van a decir, pero no me da mucho que pensar. Impulsa la aventura de un aprendizaje profundo y significativo.
El aprendizaje profundo es ese que yo aprendo y puedo trasladar después a otra situación diferente, como cuando yo les contaba del plano que hicimos de la escuela, que después eso, los chicos la escala la trasladaron a los mapas y entendieron que era la misma lógica usando distinta escala, ¿no? Promueve la integración de conocimientos de diferentes disciplinas. La interdisciplinariedad tiene que estar en esa pregunta, más allá de que ustedes la encaren desde el área de matemática. Activa la exploración y motiva a la acción para resolver un problema o una necesidad. Entonces, esta es una guía como para que nosotros podamos decir, a ver, mi pregunta induce el pensamiento, impulsa un aprendizaje profundo, motiva la exploración. Bueno, a partir de esta guía, y ahora sí nos vamos a ir al desafío, nos vamos a dividir en grupos, van a tener unos 20 minutos para trabajar en equipos y para pensar en base a ese contexto que ustedes desarrollaron de su escuela o que tienen más o menos observado de su escuela, van a elaborar la pregunta motivadora, esa pregunta impulsora de mi ABP. Nosotros nos vamos a dividir también con ustedes para escucharlos un poco, pero la idea es que ustedes trabajen y después volvamos al aula y compartan alguna de esas preguntas. Este es el trabajo que tienen que después presentar en la plataforma, así que la idea de trabajarlo hoy en equipos es como para que se vayan sacando dudas y se vayan consultando. Bueno, ¿Estamos? sí, voy a dividir en 7 grupos, cada uno va a estar designado automáticamente y nosotros con May vamos a ir paseando. Si se llega a cortar porque se nos terminó el tiempo, nos volvemos al mismo link, ¿sí? Bien. Ya están abiertas todas las salas. Pauso la grabación.